Muy buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Feliz año nuevo. Estamos en 2023 y hoy día tenemos una nueva serie para ustedes. Se llama Siguiendo Adelante y vamos a estar en el libro de Josué y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejar saber que tenemos una aplicación y ahí puedes estar conectado con nosotros en nuestros eventos que vamos a tener este año. También puedes conectarse con nuestros ministerios y queremos invitarles en persona. A las 11:30 tenemos un servicio en español y tenemos otro servicio a las 10 de la mañana en inglés. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Hemos llegado a nuestro último sermón de la serie que hemos venido teniendo en el libro de Josué. Así que con este sermón apenas estamos completando 7 sermones para un libro que tiene 24 capítulos. Quiere decir que apenas vimos un panorama, un brochazo, no más. Hace falta leer con más intensidad el libro de Josué y que usted se meta allí pidiéndole dirección a Dios para que le guíe a través de eso. A Josué se le había encargado que conquistara la tierra prometida y que la repartiera como herencia en medio del pueblo de Israel. Y a diferencia de Moisés, que fue el predecesor y maestro de Josué, a Josué se le permitió terminar su labor y hasta tuvo algunos años después de haber terminado su labor como para descansar. Así que podemos decir, hablando en términos así coloquiales, Josué se pensionó. Sí, estaba pensionado en la tierra prometida. Pero él, como un gran padre preocupado por el futuro de sus hijos, de las tribus de Israel, él intentó proveer para ellos para cuando él faltara. Por eso los 2 últimos capítulos del libro, capítulo 23 y capítulo 24, son 2 discursos interesantísimos. Le animo a que los estudie. 2 discursos donde Josué reúne, por medio de los líderes, de los ancianos, de los representantes, reúne a todo Israel para darles su despedida, sus últimas palabras, para proveer para ellos. El capítulo 23 es un discurso que consta de 2 partes, del 2 al 13 y del 14 al 16. Ambas partes inicia Josué hablando de su despedida, de que ya el tiempo está cerca. Y la primera parte de este discurso, en el capítulo 23, es Dios realmente hablando a través de Josué. Y Josué le recuerda a Israel, este discurso le recuerda a Israel que Dios ha peleado por ellos, que las victorias que ya tienen, que han sido alcanzadas, se deben a causa de la bondad de Dios, y que todavía hay batallas que tienen que enfrentar para terminar de conquistar toda la tierra. Pero lo más importante en este discurso del capítulo 23 está en el versículo 11, donde Josué los exhorta a guardar con diligencia, me gusta eso, a ser diligentes para guardar su alma. ¿Qué es el alma? Es una manera en que la Biblia se expresa para hablar de la vida interior. Tiene que ver con la mente, con los pensamientos, con los sentimientos. Tiene que ver con las prioridades. Y les dice, sean diligentes, guarden su alma para que amen a Dios. Qué interesante eso. Eso me recordó cuando yo leí lo que dice Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Ten cuidado con tu manera de pensar.
ten cuidado con tu manera de sentir, ten cuidado con lo que anhelas, ten cuidado a lo que le das valor. Guarda eso, pero sobre todo ten cuidado para que ames a Dios. Josué les advirtió del peligro que podía venir si ellos se apartaban de Dios, y se nota una tremenda carga en Josué porque está pensando: puede venir una debacle si las futuras generaciones se apartan de Dios. Y así sucedió. Cuando uno entra al libro de los Jueces, se da cuenta que Israel se apartó de Dios. La segunda parte de este discurso, en el capítulo 23, describe el juicio que vendría. Así como Dios dio bendiciones por gracia, dice que vendrían juicio si ellos se apartaban. Y es una parte muy cruda, muy fuerte. Yo le animo a que usted la lea, porque es Dios hablándole a su propio pueblo. El capítulo 24, el segundo discurso, es más solemne, porque nada menos que la reunión fue en la ciudad de Siquén. No sé si ustedes recuerdan que después de la toma de Ai, la segunda ciudad que conquistaron después de Jericó, Israel hizo una ceremonia, una renovación del pacto, y contestaron en el monte Gerizim y el monte Ebal, contestaron ante las bendiciones y las maldiciones que la ley de Dios contiene. Y ahí Israel renovó su pacto. Pero también, curiosamente, es el mismo sitio donde por vez primera en la tierra prometida Dios le habló a Abraham. Ya en la tierra prometida. Le había hablado antes cuando lo llamó en Ur de los Caldeos, pero en la tierra prometida, justo en Siquén, Dios vuelve y le habla a Abraham, y Abraham levanta un altar. Ahí en Siquén también Jacob, cuando retorna de Mesopotamia, que ha ido huyendo de su hermano Esaú, y cuando regresa, vuelve y se consagra a Dios allí y le pide a su familia que se limpien de la idolatría que todavía venían cargando. Así que Siquén definitivamente era un lugar muy especial, una especie de santuario, era Siquén. Por eso el versículo 1 enfatiza que cuando Josué los reúne, están reunidos delante de Dios, están en la presencia de Dios. A este lugar se acudía para estar delante de Dios. Dice el versículo 1: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Ahí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Pero esto es más fuerte en el idioma original, en hebreo, porque en hebreo el Elohim es un término que se usa mucho en la Biblia para referirse al Dios verdadero, pero en la cultura del cercano oriente se usaba Elohim también para hablar de los dioses de las naciones. Y por eso la Biblia dice allí que están en presencia de el Elohim, con artículo definido, como queriendo decir: estamos en presencia del único Dios verdadero. Estamos en presencia del único Dios, el Dios creador. Cuán importante es que usted y yo seamos realmente conscientes cada vez que nos reunimos como iglesia a adorar a Dios, que estamos en su presencia. Nosotros vivimos en la presencia de Dios porque Dios es omnipresente. Pero cuando venimos aquí, cuando estamos congregados como parte del cuerpo de Cristo, estamos aquí para ofrendarle a Dios adoración. Yo pensaba, gracias a Dios, mientras estábamos cantando, gracias a Dios tenemos salud, gracias a Dios tenemos este lugar, gracias a Dios tenemos este domingo, gracias a Dios hoy podemos estar haciendo una de las cosas más importantes, que es congregarnos para bendecir el nombre de Dios, para adorarlo, para meditar en su palabra, para decirle: Señor, tú eres lo más importante y no queremos vivir una vida
como mucha gente vive, como si Dios no existiera. Eso es importante cuando nos reunimos en grupos pequeños, como discípulos. Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este segundo discurso del capítulo 24, de despedida de Josué, es un buen resumen de todo lo que ha pasado en la historia de Israel desde que Dios llamó a Abraham hasta este momento. Así que cuando el estudiante no quiere estudiar mucho y no tiene mucho tiempo, entonces se lee el resumen, por lo menos para presentar el examen y pasarlo raspando. Este es un buen resumen de todo lo que ha sucedido desde Abraham hasta este instante. Es un buen panorama general de todo lo ocurrido. Pero es bien impresionante porque Josué habla como si él fuera Dios. Josué no solamente dice y Dios dijo, sino que Josué, la mayoría del discurso está en primera persona. Lo que quiere decir es Dios literalmente hablando a través de él, y Josué simplemente es un altavoz, un parlante, como lo hicieron los profetas posteriormente. Así que acompáñeme leyendo. Voy a leer 14 versículos, no se distraiga. Si tiene mente dispersa, póngala en línea y siga conmigo la lectura que aparece allí en la pantalla. Josué 24, 1 al 14. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Ahí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, Terac y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre todo y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez. Esto es grandioso, la soberanía de Dios. Este hombre quería maldecir y no podía maldecir. Le salía era bendición, porque así Dios lo dispuso, pues. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a 2 reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron.
Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. El título para el día de hoy es Fuerza para servir. Y el primer punto que yo he colocado en mi bosquejo es que la gracia de Dios es el fundamento para servir. Este segundo discurso del capítulo 24 tiene un lenguaje muy tierno, pero es Dios hablando directamente. Es similar en su ternura al discurso de Esteban en el Nuevo Testamento ante las autoridades judías allá en Hechos 7. Pero es Dios diciéndole al pueblo que los ha tratado con gracia y con misericordia. Sean conscientes de cómo yo he sido con ustedes, les está diciendo Dios. Les está recordando que debido a la gracia, o sea, debido a las bendiciones inmerecidas que Dios les dio, Él hizo por lo menos 5 cosas. Recuerda este discurso. Llamó a Abraham, los liberó de Egipto, derrotó a los amorreos e hizo fracasar el intento de Balaam para maldecirlos. Les hizo cruzar el Jordán y conquistar Jericó, y les dio victoria sobre las naciones de Canaán, de tal manera que Josué terminó su trabajo, repartió la tierra. Les recuerda a Dios que por su gracia ellos tienen bienestar, que están habitando ciudades que no construyeron, que están comiendo comida que no plantaron, que se debe es a la bondad de Dios. Con base en esa gracia demostrada por Dios, Josué exhorta al pueblo y le dice: escojan a Dios, sirvan a Dios fielmente, desháganse de toda idolatría. Este es el punto álgido, como alguien diría, este es el quid de la cuestión. Esto es la enseñanza principal. Lo importante es con base en qué usted y yo nos estamos relacionando con Dios. Porque Dios determina cómo hay que relacionarse con Él, porque Él es Dios. Si yo determino cómo me relaciono con Dios, ese es un Dios inventado por mí. Pero la Biblia determina cómo hay que relacionarse con Dios, porque Él es Dios. ¿Con base en qué nos estamos relacionando con Dios? Y debido a cuál sea la base, eso genera motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a buscar de Dios? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Cuál es ese motor interno? Si no es la gracia de Dios la que sustenta nuestra relación con Él, voy a definir un poquito más gracia. Si no es la gracia, es decir, si no es entender que Dios vino y me buscó, yo no lo busqué a Él, que Dios llegó a mí, llegó a nosotros, que Dios nos concedió gratuitamente su amor, su perdón y sus bendiciones inmerecidamente, no por nuestros méritos, sino que debido a quién es Él, cuál es el carácter de ese Dios. Si no es la gracia el fundamento que tenemos para relacionarnos con Dios, seguramente como motivación tampoco será el amor y la gratitud que genera saber que no soy merecedor y sin embargo Dios decidió amarme tanto como ama a su Hijo Jesús. ¡Wow! Entonces no será el amor y la gratitud,
sabiendo que soy pecador merecedor de su repudio, pero Él decidió buscarme, escogerme. Otro tipo de base será que yo tengo para relacionarme con Él. Otro tipo de motivación se está generando en mí. Cuando la gente no entiende el evangelio, cuando la gente no entiende la revelación de la Biblia y no entiende el Dios de la gracia, entonces se generan otras motivaciones. Y las dos más comunes, que son motivaciones entre las personas que no entienden la gracia de Dios, son el temor o el orgullo. Así que mi segundo punto es temor como motivación. Muchas personas se relacionan con Dios y con su voluntad por temor. Ellos temen recibir condenación para su destino eterno. Así que están tratando en esta vida de no hacer enojar a Dios, para que no se despierte su ira. Están tratando de ganarse su favor y su aprobación. Tratan de no pecar, no porque están convencidos de que el camino de Dios es el mejor, el excelente, sino porque temen al castigo. Déjeme darle este ejemplo. Qué triste es la vida de un hijo o de una hija que no está seguro del amor de sus padres, independiente de sus resultados. Cuando un hijo no se sabe amado incondicionalmente, él tratará de ganarse el amor, tratará de agradarlos, pero realmente no es amor, sino que es temor a la reacción, y se abstiene de desobedecerlos porque así evita su furia. El hijo vive en una prisión emocional. No puede ser honesto consigo mismo ese hijo, esa hija. Porque si es honesto consigo mismo, tiene que saber que él comete muchos errores. Es pecador. Tiene debilidades. Comete errores. Peca. Pero él no puede reconocer eso, porque si lo hace, eso lo hará culpable y es el blanco del repudio entonces de sus padres, que no lo aman incondicionalmente, sino de acuerdo al rendimiento. Qué triste es hacer el bien, actuar correctamente, porque no hemos aprendido a amar el bien, sino que simplemente estamos evitando que el mal nos golpee. Esto no es amor, lo que realmente entonces nos motiva, sino egoísmo, porque el centro de eso soy yo. Cuando yo me relaciono por temor con Dios para que Él no me castigue, yo estoy preocupado es por mí mismo. Yo soy el centro de esa relación, y de alguna manera eso es idolatría, porque estoy colocando a alguien antes que a Dios en prioridad y en importancia. Y estamos violando el primer mandamiento: no tener otros dioses aparte del Dios verdadero, no adorar a nadie más. En tercer lugar, también el orgullo como motivación es muy mal consejero. Es otra motivación equivocada, porque no estamos fundamentados en la gracia de Dios que ha sido revelada en su palabra. Pensamos orgullosamente que Dios debería entonces bendecirnos, que Dios tiene la obligación de bendecirme porque yo soy merecedor, porque soy mejor que los demás, porque no soy tan malo como los demás, porque no soy tan pecador, porque mis pecados no son tan graves como los de los demás. Y esto genera una actitud donde yo espero a que Dios esté a mi servicio, para mi realización y para mi satisfacción. Ambas motivaciones erradas, el temor y el orgullo, son maneras en que estamos rechazando a Dios. Es manera en que estamos rechazando el carácter de Dios. Son maneras de rechazar la gracia de Dios. El que teme
no cree que la bondad de Dios sea tan grande que Dios pueda amarlo, no basado en nada que ve en él, sino en el carácter de Dios. No cree eso. Y el orgulloso está rechazando la inmensidad de la santidad y perfección de Dios, porque cree que él puede cumplir con los estándares de Dios. Ambas motivaciones minimizan algún aspecto del carácter de Dios. No nos permiten servir a Dios porque estamos centrados en nosotros mismos. Y Dios es un juez que está listo a castigarme, ante cual no me siento cómodo y tengo que evitar que se enoje. O Dios debe hacerme feliz y debe premiarme y debe realizarme. Cuando yo leí esta historia y en este resumen tan corto, hay una revelación extraordinaria, cómo la idolatría está ligada al corazón de nosotros los seres humanos y cómo se ha ido expresando desde Abraham y en la historia de Israel de diferentes maneras. Abraham era un hombre de una cultura totalmente idólatra que no conocía a Dios. Esa era la religión oficial, la idolatría. Era una adoración pública, tener imágenes, estatuillas de diferentes clases de dioses, del dios de la cosecha, del dios luna, del dios sol, del dios océano, de todo, del dios de la fertilidad. Era público, pero Dios lo sacó de allí por gracia. Dios le dio una descendencia, pero luego Jacob e Israel lucharon con la idolatría. Conociendo al Dios verdadero, Jacob tiene que regresar de Mesopotamia y tiene que decirle a la familia: ustedes y yo sabemos que hay un solo Dios verdadero, y sin embargo ya no públicamente, ya no de manera oficial, todavía tenemos ídolos de manera oculta. Desháganse de esos ídolos. Pasan los años y encontramos a Josué diciéndole lo mismo a Israel: elijan a Dios y desháganse de esos ídolos. Nosotros hoy en día, como conocedores del mensaje del evangelio, no luchamos con la idolatría en el sentido de que nos estamos fabricando imágenes, estatuas del dios luna, el dios rana, el dios de la fertilidad, el dios del amor, el dios de la prosperidad. No, pero estamos luchando al rechazar la gracia de Dios y al no entender la gracia de Dios y colocándonos nosotros en el centro de esta relación, sin entender que se trata en primer lugar de Él y no de nosotros. Tristemente, para la mayoría de los cristianos hoy en día que están en las iglesias del mundo, se trata primeramente de ellos. Pero la Biblia dice que se trata prioritariamente de Él. En lugar de vivir prioritariamente para servir a Dios, esperamos más bien servirnos de Dios. Que Él nos acepte y que Él nos premie. Déjeme decirle esto a manera de ejemplo e ilustración. La manera como gastamos nuestro dinero, la manera como usamos nuestro tiempo, demuestra cuáles son nuestros ídolos. Hoy en día son más tecnificados, más sofisticados. Déjeme darle este ejemplo. Muchas personas no logran hacer del día de descanso la prioridad, deleite para como congregación adorar a Dios. Trabajan 6 días a la semana y el día del descanso entonces lo quieren para relajarse ellos, para descansar ellos. Y aunque el cuerpo necesita descanso, la realidad es que nosotros venimos aquí en primer lugar a adorar a Dios. Y entonces no pueden darle como prioridad
este tiempo, no degustan este tiempo de estar juntos cantándole a Dios. No es una tradición, es algo que está en la Biblia. Alabad a Dios, hacer sonar los instrumentos para adorarlo a Él. Es parar con el estrés. Muchas personas no pueden darle prioridad y normalmente le dan prioridad a muchas otras cosas. Esto hace que el trabajo y la propia comodidad y el bienestar sea más importante que obedecer a Dios. Y esa es una forma de idolatría, porque somos capaces de desobedecer el principio bíblico. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Wow. Dios sabe. Dice, yo sé que ustedes tienen una costumbre y esa costumbre va en contra de mi carácter y va en contra de la gracia que yo he demostrado y va en contra de mis principios. Si no es a Dios a quien estamos adorando y sirviendo prioritariamente, a alguien más estamos adorando, a algo más estamos sirviendo. ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? Yo sé que hay una lucha interna. Es más fácil engancharse con una buena serie de Netflix y ver capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y tiene 10 capítulos y uno quiere vérselos en toda esa noche. Y si es sábado, de pronto uno dice, ay, mañana hay que madrugar para ir a la iglesia. Es más fácil engancharse en eso que engancharse en la Biblia y dejar que Dios te sumerja en ella. Yo sé que esto necesita la gracia de Dios. Josué les dijo al pueblo, porque el pueblo le respondió y le dijo, no, nosotros vamos a servir a Dios. Y realmente los contemporáneos de Josué sirvieron a Dios durante todo ese tiempo. Pero Josué les dijo, no podrán servir a Dios, porque Dios es tan santo que es imposible no pecar. Se necesita la gracia de Dios. Mi cuarto y último punto es: la gracia de Dios nos da fuerza para servir. Así que la exhortación de Josué, entréguense al Señor y sírvanle fielmente, desháganse de los dioses y sirvan solo al Señor, está vigente y es tan necesaria como cuando fue pronunciada originalmente. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, tiene un mensaje muy claro, muy directo para el verdadero creyente, el verdadero hijo e hija de Dios. Dice así: y por todos murió, está hablando de Cristo, para que los que viven, está hablando de usted y de mí, si somos verdaderos creyentes. Él murió para que nosotros que vivimos ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Es esto verdad en nuestra vida? ¿Vivimos prioritariamente para el Señor? ¿Vives prioritariamente para Cristo? Si no, es la gracia de Dios. Y si somos honestos, nuestra naturaleza pecaminosa no quiere vivir para Dios. Mi naturaleza pecaminosa quiere vivir para Henry y que Dios bendiga a Henry. Pero Josué tomó una decisión: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Wow. Es más, Josué fue irónico. Le dijo al pueblo: si no les agrada, si no quieren servir a este Dios de la gracia, a este Dios santo, perfecto, si no quieren servirlo a Él, elijan otros dioses, elijan a quién quieren servir. Ahí están los dioses de Egipto, ahí están los dioses de los amorreos, elijan al que ustedes quieran servir. Pero mi familia y yo serviremos a este Dios, al Señor de los señores. Quiero finalizar, aunque va para todos,
pero con más intención, con más fuerza, quiero hablar principalmente a los varones que están casados. Es tu decisión de todo corazón, con el favor de Dios, con la gracia de Dios, servir al Señor prioritariamente. ¿Por qué me dirijo a los varones si el llamado a consagrarse, a servir y a limpiarnos de los ídolos es para hombres y mujeres? Es para jóvenes y adultos. Pero ¿por qué me dirijo entonces a los varones? Porque bíblicamente Dios nos ha colocado en el hogar para representarlo a Él. Y bíblicamente, con la familia tenemos una responsabilidad muy seria. Lo que normalmente encontramos en las iglesias, abunda más, son mujeres casadas que adoran solas, que su esposo no viene a adorar. La Biblia las anima a ellas que con su oración, con su amor, con su buen ejemplo y su respeto, para que a ver si Él es ganado y viene a los pies de Cristo. Pero bíblicamente, como cabeza representativa de Dios en el hogar, no por tus méritos, la Biblia lo que está diciendo es: ejerce autoridad en amor, ejerce autoridad sabiamente, ejerce autoridad representando a Dios, y no te conformes con una familia que no adora junta. ¿Tienes hijos todavía que viven bajo el mismo techo? Aprovecha ese tiempo, porque llegará el día en que se irán y no podrás sino dar consejos y orar por ellos. Pero si viven contigo, motívales, anímales, pero que esto sea una realidad en tu vida. Qué bueno que Josué dijo: mi familia, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Tenemos casos, son los más raros, son los menos casos, donde tenemos a varones, hay veces adorando a Dios y su esposa no lo hace. Normalmente no ocurre así, pero tenemos casos también así. Cada uno es responsable individualmente delante de Dios, cada uno dará cuenta delante de Dios. Pero como cabeza espiritual delegada por Dios, no te conformes con una familia dividida. Ora por tu esposa, ora por tus hijos, ámalos y dales buen ejemplo, ejerce autoridad con temor y temblor. Porque no merecemos estar en esa posición y no somos capaces de representar bien a Dios, pero Dios lo ha decidido así, y por su gracia Él nos capacitará por medio de su Espíritu Santo. Así que no te conformes si no está sucediendo que puedas decir: mi familia y yo serviremos al Señor. Pelea esa batalla, ejerce esa autoridad para que estas palabras de Josué sean una realidad en tu vida. Es la gracia de Dios la que nos da fuerza para servir. Es la gracia de Dios la que hace que nuestro ser interior, esa mente, esa alma, se gocen en bendecir al Señor, en sabernos que pertenecemos a Él. Y es por medio del Espíritu Santo que Dios hará que podamos estar firmes de pie, y Él traerá esa gracia a tu hogar. Que no te conformes con una familia dividida, indiferente, fría.
en donde más tenemos que amarrarnos los pantalones como autoridad, no es para gritar y decirle a mi esposa que yo tengo más fuerza que ella físicamente, así que cuidado. No es para alzar la voz, porque si ella alza la voz, yo tengo voz más fuerte y acallo la de ella. Y tengo más violencia, sino que la verdadera batalla que hay que pelear es para que mi familia adore junta al Señor y nos limpiemos de los ídolos, comenzando por nosotros mismos. Puestos en pie, vamos a orar. Examina tu vida y ve si tu amor y servicio a Dios está motivando y está siendo una luz que Dios está usando para su honra y su gloria. Voy a pedirles que oremos. Padre, tenemos que pedirte perdón, porque no solamente es la historia de la idolatría del pueblo de Israel, sino que es la historia de nuestra propia idolatría. Nos es tan fácil dedicar más tiempo a otras cosas que a conocerte a ti. Nos es más fácil buscar nuestra comodidad, nuestro gusto, nuestro deleite, nuestro placer. Nos es más fácil pedirte que bendigas nuestros planes que tratar de inquirir y conocer cuál es la voluntad tuya para involucrarme en ella. Señor, perdónanos porque tenemos una fuerte tendencia a colocarnos nosotros mismos en primer lugar. Nuestros ídolos ya no son el dios sol o la diosa luna, sino que somos nosotros mismos. Nuestra prosperidad, nuestro deleite, nuestra comodidad, nuestro gusto, nuestro placer. Oh Dios de los cielos, así como has tenido misericordia y has derramado gracia en cada uno de nosotros porque viniste a buscarnos, nos sedujiste y nos atrajiste con la verdad del Evangelio, haz que Cristo Jesús en su hermosura siga alumbrando nuestra vida y haz que nuestro hogar genuinamente sea un hogar de adoración. Señor, como varones, haznos humildes, sabios, danos crecimiento espiritual. Voy a pedirle que para finalizar nos unamos, si está como familia, busque a otras personas, ¿sí? Usted como pareja, únase a otra pareja o únase a alguien que esté solo. Oremos unos por otros, un minutito, un instante, para que terminemos clamándole a Dios. Señor, bendice nuestros hogares. Que no sean simplemente nuestros hogares, sino que sea tu hogar. Que sea el lugar donde tu palabra sea exaltada, donde tu palabra sea obedecida. Que nuestro hogar sea el lugar donde seamos honestos y tengamos que decirte: Señor, pequé y me avergüenzo de haber pecado. Me avergüenzo, Señor, de faltarte a ti y faltarle a los demás, de herir a los demás. Pero te pido, límpianos con la sangre preciosa de Jesús. Y así como todo el tiempo, esos 110 años que vivió Josué, vivió para servirte. Y así como todos los contemporáneos de Josué vivieron para servirte, que lo que nos quede de vida, Señor, sea para servirte. Pero levanta las nuevas generaciones a las cuales podemos influenciar para que tengan temor de ti. Señor, si tú no lo haces, no podemos hacerlo nosotros. No somos capaces. Pero si tú lo haces en el poder de tu Espíritu, entonces hazlo a través de nosotros. Bendito eres. Te adoramos, te bendecimos. Padre amado, que el resto de nuestra vida, nuestra familia y nosotros te sirvamos, porque tú eres nuestro Dios y Salvador, porque tú eres la porción de nuestra herencia, porque tú eres nuestro deleite. Honra y gloria a ti. Por eso ahora pronuncio la bendición y le digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te lleve en paz y que Él haga que tu amor hacia Él crezca mediante el conocimiento del carácter de Dios. Amén.
Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.